Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al Rotary Club de Buenos Aires por invitarme, a sus directivos. Es un honor para mí estar acá. La verdad que estas reuniones y disertaciones donde invitan a pensar y a debatir ya se convirtieron, después de tantos años, en un clásico del debate de la política, económico y social de la Argentina, así que es realmente un honor poder estar con ustedes hoy acá. Hoy estoy acá como vicejefe de Gabinete del Interior, un poco lo que era hasta hace unos meses el Ministerio del Interior, y no a título personal. Me parece, después de 11 meses de haber estado en este mismo salón la noche del balotaje que consagró al presidente Javier Milei, la verdad que me trae recuerdos y me parece increíble que hayan pasado 11 meses y todo lo que pasaron estos 11 meses y lo que depara el futuro. Un poco para entender desde mi punto de vista cuál es la situación actual de la Argentina, hay que entender cómo llegó el presidente Milei a la presidencia de la Nación. Ustedes habrán vivido y estado muy atentos a cómo fue y cómo se planteó la campaña electoral el año pasado. La verdad que Javier Milei llegó a la presidencia sin ninguna estructura partidaria. Es más, creo que es la primera vez en la historia que un presidente llega a la presidencia de la Nación sin un partido político propio. No llegó con estructuras empresarias que lo respalden, no llegó con estructuras de medios de comunicación, no llegó con estructuras sindicales que lo respalden. Desde mi punto de vista, llegó con una comunicación directa, sin intermediarios, con la ciudadanía. Y llegó haciendo planteos disruptivos, crudos, analizando la realidad de la Argentina y sus principales causas del deterioro de la Argentina, de sus instituciones y de su economía. Yo recuerdo que el año pasado, en campaña, por ahí viendo las propuestas de los candidatos a presidente y la crudeza con que el presidente Milei le planteó directamente a la sociedad cuáles eran las causas y cuáles eran las propuestas de él para hacer de la Argentina un país próspero, pujante y volver a ser esa gran nación que hace varias décadas fue. Yo a veces pensaba, por ahí con una cabeza más de político tradicional, si no era un error. Y la verdad que los resultados le dieron dando la razón a él. Ganó con el 56% de los votos esa noche, como les decía, que estuvimos acá en este mismo salón. Y ahí para mí fue un impacto el resultado y cómo una persona planteando tan frontalmente y con una comunicación tan directa con la sociedad y sin respaldos importantes pudo haber llegado a la presidencia de la Nación. Y creo que se dieron varios factores, pero si uno lo pudiera conjugar en una frase, yo diría que se dieron el hombre justo en el momento justo. La Argentina venía de 40, 50, 70, 80 años, pongan las décadas que quieran, pero mucho tiempo de frustraciones, fracasos, y en ningún aspecto hoy la Argentina es mejor de lo que fue la Argentina de la década del 30, 40 o 50. Después podremos discutir cuestiones ideológicas, de estructuraciones sociales del país, de las estructuraciones de la economía. Pero lo cierto es que la Argentina era una gran nación, referente en toda Latinoamérica, referente por su sistema educativo en el mundo. Y hoy, cuando uno ve los índices de pobreza, la falta de credibilidad de sus instituciones políticas, sociales, la verdad que lastima el alma. Entonces,
ahí entendí que era el hombre justo en el momento justo. Él había planteado a los argentinos, sin medias tintas, sin especulaciones políticas y electorales, cuál era el diagnóstico y qué es lo que había que hacer. Y ganó las elecciones. Y también recuerdo esa noche que ganó las elecciones, hubo una expectativa de la sociedad y de muchos sectores de la sociedad que dijeron, bueno, ya ganó, ya es presidente, ahora estas propuestas tan disruptivas que planteó van a empezar a temperar lo que en política se conoce como el teorema de Baglini. Cuando uno más lejos está del poder, más disruptivas son las propuestas que uno propone para tratar de captar el electorado. Pero cuando uno se va acercando a funciones de más responsabilidad, esas propuestas disruptivas se van atemperando porque ahí empieza un poco la convicción para llevar adelante lo que uno cree que hay que hacer y con todas las estructuras que muchas veces políticas, sociales, sindicales, empresarias, que muchas veces son vallas de contención para hacer lo que hay que hacer en el país. Y en el caso de Milei no se aplicó el teorema de Baglini. Él dijo lo que creía que había que hacer y está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y pasaron 10 meses de gestión. Y cuando vemos que pasaron 10 meses de gestión y hacemos un balance de dónde estamos parados hoy, ustedes no se olviden que ganamos las elecciones con 36 diputados nacionales, 7 senadores, sin ningún gobernador, sin ningún intendente. La debilidad, si se quiere, institucional era tremenda y nos dijeron que no íbamos a poder llevar adelante las transformaciones que nos habíamos propuesto. Y esa debilidad en lo que es la falta de representación parlamentaria o territorial en la capilaridad del país se vio suplida por la fortaleza del apoyo de la gente. El presidente Milei transmite una convicción inalterable de lo que hay que hacer, no sin sacrificio, no sin pasar momentos duros, y seguimos percibiendo que el apoyo de la gente está, porque creo que el gran hecho nuevo que está pasando en la Argentina es que la gente, la sociedad en su gran mayoría, está reclamando hagamos de una vez lo que tenemos que hacer. Y les doy algunos ejemplos. Cuando empezamos el tratamiento de la ley Bases, nosotros mismos nos sorprendimos que era una reforma normativa inédita en la historia institucional argentina. Desregulaba, reformaba todos los aspectos de la vida política, social y económica de la Argentina. Con 37 diputados, y donde esa ley, en muchos pasajes de la ley, atacaba directamente intereses sectoriales, económicos, políticos, sindicales. Y el presidente nos dio el desafío. Ustedes ya sabrán que hubo un primer intento por sacar la ley Bases, que se frustró a fines del mes de enero, y dijimos, bueno, esto va a ser un tema que nos va a alterar en la gestión política del desarrollo del gobierno. Y a los 2 días, el presidente nos encomendó la segunda ley Bases, que básicamente era la misma ley atacando lo sustancial, lo importante, lo urgente. Y allí fuimos. Y se aprobó la ley Bases en diputados, se aprobó la ley Bases en senadores, y muchos interpretaron que había expertos políticos que habían llegado a acuerdos, que habían hecho lo imposible, que era sacar una ley con la reforma normativa más importante, sin duda, de las últimas décadas, y habíamos hecho una especie de magia, llegando a acuerdos que parecían impensados. Y la verdad que no fue así.
La verdad que la ley Bases se pudo lograr por el liderazgo que imprimió el presidente. Digamos, el cuestionamiento que hizo el presidente y que fue ratificado con el voto popular, me parece desde mi punto de vista que produjo un cimbronazo en todo el sistema político, económico y sindical de la Argentina. No era el presidente que estaba cuestionando cómo venía la Argentina y sus instituciones de las últimas décadas, era la gente. El presidente tuvo la virtud de interpretar y transmitir. Entonces, lo que notamos ahí es que se nos facilitó el trabajo político. Llegar a los acuerdos con aquellas fuerzas políticas que nos apoyaron en el balotaje y que comparten en sustancial lo que es una visión a futuro de la Argentina, fue muy importante. Y después vino el acuerdo fiscal. Ustedes se deben acordar que en los últimos meses del año pasado y como, desde mi punto de vista, como un punto de campaña del candidato del oficialismo, sacó el impuesto a las ganancias, sin merituar, sin importar y sin analizar el impacto fiscal que eso iba a tener, no en las cuentas de la nación, en las cuentas de las provincias. Y el presidente Milei dijo, con toda razón política y técnica, el impuesto a las ganancias es un impuesto sano, universal, donde está en todas partes del mundo desarrollado, porque es progresivo. Cuando nosotros vamos a comprar un litro de leche, paga lo mismo de impuesto el sector más acomodado que el más postergado. Ganancias es progresivo y dijo, se produjo un impacto fiscal en las cuentas de las provincias, así que vamos a proponer al Congreso instaurarlo. Y muchos gobernadores dijeron no. Votamos hace 4 meses, quita de ganancias, como esto no lo dijeron, esto es una interpretación mía, por una especulación electoral, no podemos ahora votar a favor. Y el presidente dijo, yo pago el costo político. No especuló. No especuló en función de ordenar el sistema impositivo argentino y dijo, hay que bajar otros impuestos, hay que hacer un sistema impositivo sano, un sistema impositivo más moderno y más justo. Y así fue. Fue una propuesta nuestra que se terminó aprobando, que le dio oxígeno genuino y real a las cuentas provinciales. Eso como un ejemplo de la convicción del presidente que no especula en campaña las propuestas que dijo que iba a hacer y que está haciendo. Siendo presidente no especula si tal o cual medida va a redundar en un beneficio político o electoral. Es un presidente que tiene firmes convicciones de lo que hay que hacer y lo está llevando adelante. Otro ejemplo, un reclamo ciudadano de décadas, es la boleta única para terminar con un sistema electoral arcaico, tramposo, donde los partidos mayoritarios, donde tienen financiamiento y estructuras operativas, tienen una ventaja comparativa contra aquellas expresiones políticas minoritarias que no pueden tener un fiscal en cada aula del país. Y el presidente nos dijo, avancemos con boleta única. Hagamos un sistema electoral más moderno, más justo. Y empezamos en el Senado, que era un proyecto ya que venía de diputados y tenía media sanción, y empezamos en el Senado a hablar con los distintos bloques para avanzar con boleta única y darle, no al gobierno, que el sistema político argentino le dé una respuesta a un reclamo ciudadano de modernizar nuestro sistema de representación electoral. Y cuando empezamos a hablar en el Senado, muchos nos dijeron, me parece que están cometiendo un error. El año pasado los entendía, pero este año que son oficialismo, no les conviene la boleta única. Porque gobiernan, porque por ahí van a tener esas ventajas comparativas con respecto a otras fuerzas, teniendo una capacidad operativa desplegada en todo el país que por ahí les va a dar una ventaja contra otras expresiones políticas.
Y el presidente nos dijo, avancen. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y se aprobó boleta única. Cuando, en todo este contexto, esto lo puse como 2 ejemplos, pero todo este recorrido de estos 10 meses, también sabrán ustedes un tema muy redimido, que es el ordenamiento de la macroeconomía. Yo, la verdad, por cuestiones, habíamos tenido una actividad hace 12 o 13 años, habíamos compartido actividades con el actual presidente de discusión política, económica. Obviamente, economía yo no le podía discutir mucho porque soy abogado y no tengo la expertise que él tiene. Pero en ese momento, me acuerdo, año 2012, 2013, él sostenía lo mismo que está haciendo hoy, exactamente lo mismo. Él dice y sostenía en ese momento: una economía sana es imposible de desarrollar sin una macroeconomía ordenada. Y además, desde el desastre que heredamos el 10 de diciembre, a días u horas de una hiperinflación, con un déficit fiscal descontrolado, agravado por lo que le dije recién de la eliminación del impuesto a las ganancias, como un tema electoral especulativo, con una brecha cambiaria descontrolada, con un riesgo país descontrolado, con instituciones políticas, sindicales en crisis. Él dijo, prioridad número 1, ordenar la macroeconomía, déficit cero. No vamos a ver cuánto tenemos que gastar para después calcular nuestros ingresos con suba de impuestos, emisión monetaria o deuda externa o interna. Vamos a analizar cuánto tenemos de ingresos genuinos para recién analizar nuestro gasto. Y eso quedó plasmado en la exposición que hizo en el Congreso de la Nación hace unos 40 días, cuando presentó el presupuesto 2025. Y cuando hablamos de la macroeconomía, uno dice, la macroeconomía sí, pero son números fríos, números que manejan los técnicos, que a mí no me llegan. Yo voy al supermercado, me llega la boleta de la luz y yo no sé cuánto está el riego país, la verdad que, pero eso no me afecta a mí. Y ahí hay que entender un tema, me parece primordial, que tiene que hacer carne todo el sistema político, económico de la Argentina, que es, no hay una economía pujante que genere recursos genuinos, que destrabe las ataduras que tienen las economías regionales, si no tenemos una macroeconomía ordenada. El último índice de inflación, ustedes saben que fue del 3,5. Veníamos de estar al borde de una hiperinflación. Los técnicos calculan que desde un punto diario. Eso le permite a los emprendedores, a las pymes, a las grandes empresas, proyectar a futuro. Tener una brecha, que no existe una brecha cambiar entre el dólar oficial y el paralelo, nos permite otras cosas. Tener un déficit fiscal cero permite no endeudarse. Ustedes saben que hay distintos tipos de deuda o de generación de impuestos. La emisión monetaria no les voy a explicar los efectos que genera. La deuda externa es un gasto externa e interna, la deuda del Estado. Es un gasto que se produce hoy y pagan las generaciones futuras. Hoy, nuestra generación, nuestros jóvenes, las personas que hoy trabajan y tienen 24, 25, 26 años, con sus impuestos están pagando deudas tomadas por presidentes hace 15, 20 o 30 años. Y eso no es justo. Entonces, hacer carne de que el ordenamiento de la macroeconomía no es un fin en sí mismo, sino es un medio para que las economías regionales, las fuerzas productivas del país, empiecen a generar un círculo virtuoso, me parece que es el puntapié inicial inexorable para volver a ser de la Argentina el país que fue. Pero pasando 10 meses, también hay un tema que me parece estimulante y que nos da mucho entusiasmo
para los momentos que vienen. El otro día estaba viendo algunos números de la economía y, si se quiere, el mayo de este año fue el piso de la actividad económica. Junio, julio se empezó a recuperar, pero yo estaba viendo los números de agosto-septiembre. 40% más de producción de automóviles de 0 kilómetros con respecto al mismo mes del año pasado, agosto 2023. 20% más de patentamientos de automóviles de 0 kilómetros y 20% más de patentamiento de motos. 14% más de expendio de materiales de la construcción. 30.000 créditos hipotecarios en el Banco Nación pedidos, 20.000 adjudicados. 100% del fondeo del Banco Nación, que se representa el 13% del sistema financiero argentino, al sector privado. De esos 1.500 millones de dólares que mensualmente está dando en promedio el Banco Nación al sector privado, 750 son a pymes, capital de trabajo. Entonces, la empresa más importante de la Argentina, Galperín, dijo que el mes de septiembre fue récord histórico en toda su vida en la actividad empresarial argentina de paquetes transportados y comercializados por Mercado Libre. Entonces, cuando vemos la economía real, por supuesto que somos conscientes de que falta mucho por hacer, somos conscientes que estamos en el camino correcto y tenemos la firme convicción de que estamos en el camino correcto. La transición no es fácil, pero creo que lo peor que le puede pasar a una sociedad es no tener un horizonte. Yo creo que ese horizonte existe, yo creo que la sociedad lo interpreta así, o grandes sectores de la sociedad. Y del otro lado están lo que el presidente llamó la casta. La casta no significa haber hecho política en el pasado, sino interpretar la política como un modo, como una profesión. La política no es una profesión o un modo de vida personal y la política no es para los políticos. La política es para hacer lo que hay que hacer y eso es lo que está haciendo el gobierno. La casta está esperando que nos vaya mal, esperando que nos equivoquemos y somos conscientes de eso. Un expresidente uruguayo, Sanguinetti, decía que la política no es épica y yo coincido, la política no es épica cuando se la entiende como la lucha de los espacios políticos por la toma del poder. La política es tramposa, es mezquina, es avara, pero la política entendida como la lucha de un pueblo por la recuperación de su prestigio es épica. Y yo creo que lo que el presidente nos está planteando es hacer de este momento una lucha épica de los argentinos. Así que en ese marco están convocados todos, siempre y cuando tengamos la convicción de hacer lo que hay que hacer, sin privilegiar beneficios sectoriales por sobre los intereses de la Argentina. Clara está acá parada al lado mío, me dijo que cuando se paraba era que ya tenía que cortar, pero sinceramente les quiero agradecer la invitación. Es un privilegio de verdad para mí porque sé lo que significa como ámbito de discusión política en distintos ámbitos el Rotary Club. Así que nuevamente un agradecimiento y convocarlos a todos a que trabajemos juntos y transmitirle también el agradecimiento del presidente y del jefe de gabinete. Doctor Catalá, muchas gracias.